Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Michelle Carreño, Juan Carlos Polanco, segmento Gobierno Civil Bíblico. Así que Juan Carlos, Michelle, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, Jorge. Bueno, para nosotros es un placer estar aquí un día más en el cual, pues en Busca Ti tenemos un espacio para hablar de aquel diseño perfecto que Dios ha dado para el gobierno civil. Un gobierno civil que puede ser bíblico y que puede ser aplicado no solamente a toda una nación, sino que empieza por las familias y obviamente por los individuos. Así que agradecemos también a este individuo que está aquí, que es transformado por la palabra y que hoy nos comparte lo que ha aprendido. Hola, Juan. Hola, hola Michelle, Jorge, muchas gracias de nuevo por el espacio. Como usted bien dice, este es un espacio para poder instaurar las ideas de la palabra, las ideas de la Biblia, tratar de sacar nuestro pensamiento y que la gente que esté en controversia vaya a la palabra. No debata con nosotros, sino debata con Dios directamente. Entonces, este es un excelente espacio para hacer eso. Así es. Y justamente hoy empezamos con un versículo. Y el versículo de hoy es uno ya muy conocido que está en 1 Corintios 3:19, que dice, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia justicia. Bien. Vamos a hablar un poco de cómo esto se cumplía aún en los tiempos de Pablo y se sigue cumpliendo, en cómo lamentablemente el mundo hoy ha cambiado muchos valores y ha puesto lo bueno en lugar de lo malo y lo malo en lugar de lo bueno. Sin embargo, nosotros estamos acá para poder hablar de aquella sabiduría que no es del mundo y que el mundo no comparte, pero que el mismo Dios que prende los sabios del mundo y la sabiduría nos la ha enseñado por gracia y que hoy queremos compartirla. Así es. Y por eso el tema de hoy es bastante controversial, lamentablemente, aún entre los cristianos. Y es acerca de la pena de muerte y la pregunta inicial es si los cristianos deberían apoyar la pena de muerte. Exactamente. Es bien controversial esto. No deja de ser controversial, sobre todo porque es una pregunta que uno se formula, ¿cierto? ¿Debe el cristiano apoyar la pena capital? Entonces, ¿qué hago yo como cristiano, como seguidor de Jesús? Como aquel que profesa al Dios de misericordia, al Dios de amor, al Dios de justicia. Entonces, como digo, hay controversias que nunca se van a ir de este mundo y yo creo que este tema es uno de esas, ¿cierto? Unos están a favor, algunos están en contra, pero normalmente las personas que están a favor son las que piensan a través de la luz del Nuevo Testamento, ¿cierto? Son personas que piensan a través de la gracia, a través de el amar a nuestros enemigos, del mandamiento del no matarás. A la luz de todo esto piensan y creen que no tienen la autoridad de matar a otro ser humano, ¿cierto? Y son consideraciones que uno tiene que tomar en cuenta, porque ellos están sacando versículos de la Biblia, obviamente. Si yo entendiera más a profundidad la palabra de Dios y cuál es la voluntad de Dios para las civilizaciones de la Tierra, obviamente ya cambiaría la forma de ser, pero para eso estamos, ¿cierto? Para intentar ese poquito conocimiento que tenemos, intentar comunicárselo a ustedes, y si alguno de ustedes, los que están oyendo, piensa aún que la pena capital no es bíblica, arrepiéntase, no, mentira. Les digo que sí, que Dios establece la pena de muerte, es una ley y se tiene que obedecer para mantener
el orden en este mundo y para reflejar el amor que tiene Dios por nosotros, por su imagen y semejanza, ¿cierto? Entonces, hay un versículo que no debemos olvidar nunca, que es Génesis 9:6, ¿cierto? Este versículo, Dios es importante porque aquí Dios establece la ley pre-Moisés y establece lo que es el fundamento para el gobierno civil, ¿cierto? Aquí es donde Dios le da autoridad al ser humano para hacer justicia, autoridad para matar, para defenderse. Aquí aquí Dios le dice, imaginemos algo, imaginemos que somos los que estamos acá, somos los que nos bajamos del arca, ¿cierto? Terminó la lluvia, nos bajamos del arca y lo primero que vemos es Dios haciendo su pacto. Vemos el arco iris, vemos todo, y Dios nos dice a nosotros, a partir de ahora, lo que yo hice no lo voy a hacer nunca más. A partir de ahora, la justicia se la delego a ustedes. El que, el que a hierro mata, a hierro muere, ¿cierto? Entonces vemos que esa es una ley, es un mandamiento, no es una sugerencia, es un mandamiento que Dios estableció en las civilizaciones mucho antes de la ley de Moisés, sí, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Cuál es la razón por la que Dios hizo esto? Es fácil, ahí mismo sigue en el texto, porque a imagen de Dios es el hombre, ¿cierto? Entonces, hay algo que nosotros debemos entender, que es el valor, el valor que tenemos nosotros, el valor que tiene el ser humano ante los ojos de Dios, ¿cierto? Después vamos a ir un poco más adelante para que indaguemos en el sacrificio de Jesús y todo eso, pero aquí vamos a ver dos puntos de vista, y el primer punto de vista, yo ya lo estoy diciendo, que es que Dios está protegiendo a su imagen, Dios la protege y la protege de esta manera, no le hagan daño porque el que le hace daño merece pagar con el mismo valor con el que está violando. Y una vida solamente en valor ante los ojos de Dios solamente las vidas son todas iguales, ¿cierto? Yo puedo estar acá y puede estar, no sé, Bill Gates con toda su plata nadando en donde él quiera que esté nadando en billetes, pero ante los ojos de Dios nuestra vida tiene el mismo valor. Entonces, es por eso que Dios establece este mandamiento, ¿cierto? Y la problemática que tenemos nosotros es, es tratar de entender, ¿cierto? Entender por qué Dios manda algo tan severo si es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Él por amor hace las cosas, ¿por qué nos manda a matar? ¿Cierto? ¿Por qué nos manda a matar? Nos delega esa autoridad en sí. Entonces, la conclusión es que nosotros en nuestra condición caída, ¿cierto? En nuestro pecado, en nuestro estado pecaminoso, todavía no hemos entendido cuál es el valor que Dios le asigna al hombre, ¿cierto? Todavía no entendemos eso. Y hoy en día se ve reflejado eso, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos entender cuál es el valor que Dios le pone y por qué Dios hace este tipo de cosas y delega este tipo de estatutos al hombre, porque el valor inmenso que tenemos nosotros. Ujú. Así es, Juan, y vemos también como esta pregunta de, bueno, ¿por qué la pena de muerte? Si deberíamos creer en ella como algo bueno o no, va mucho más allá de una decisión que deba tomar el gobierno o algo que le incumba solamente a no sé, presidentes y gobernantes, pero es una pregunta que le incumbe a todos nosotros porque realmente detrás de ella está cuál es el valor de la vida. Y también como tú compartías, hay dos posiciones muy marcadas con respecto a esto, pero en ambas se debe partir de lo mismo si hablamos entre cristianos. Y es Ujú. aquella imagen de Dios que, bueno, lo vemos en Génesis 1:27. Dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Tanto a varón como a hembra, tanto a Bill Gates como a Juan Polanco, ambos creados a imagen y semejanza de Dios. Y incluso también tengo un pequeño segmento de una entrevista que le hicieron al pastor Sugel Michelin. Es un pastor que últimamente en redes se mueve bastante y pues a nivel de la Biblia es muy respetado por su conocimiento. Entonces podemos escuchar como su respuesta a esto, a por qué Dios pone esta ley tan severa.
y está por acá. ¿Por qué Dios se siente tan ofendido con el homicidio? Con el suicidio también, cuando alguien se quita la vida, pero por el homicidio, cuando alguien le quita la vida a otra persona. Precisamente por el hecho de que el hombre es un ser creado a su imagen y semejanza. Dios es el dador de la vida. Cuando un ser humano le quita la vida a otro, está jugando el papel de Dios. Hace mucho leía, me acabo de recordar de un libro que leí hace muchos años, donde había un grupo de soldados que iban caminando por un lugar oscuro y de repente a uno de ellos, al general de la comitiva, se le cayó una moneda. Y el individuo inmediatamente mandó a encender antorchas para buscar esa moneda. Y alguien comentó que tacaño. Y él lo oyó. Y dijo, no, no es tacañería. Es que en esa moneda está impresa la imagen del rey. Y yo no quiero que esa imagen sea pisoteada. Si nosotros tuviéramos esa conciencia, definitivamente habría un cambio considerable en nuestra sociedad. Bueno, y ese era el clip que no sé si escuchó bien, espero que sí. Sí, sí se escucha. Yo escuché bien. Entonces, para mí es una analogía que, aunque es una analogía muy sencilla, es muy vana, creo que habla muy bien de cómo aquella imagen de Dios está puesta en nosotros, así como la imagen de la reina en una moneda, y cómo esa imagen es tan sagrada y tan perfecta que Dios pone castigos severos a aquel que va en contra de esa imagen de Dios, recalcando pues su santidad y la santidad que Él quiere poner en su pueblo. Claro, también hay que tomar en cuenta que, bueno, como dijera el lunes, aquí hay dos puntos, que es el punto del punto de vista, podríamos avalarlo del punto de vista divino, del punto de vista de cómo Dios mira al hombre, ¿cierto? Que es lo que hemos estado hablando durante esta mañana. Y, y el otro punto de vista es legal, es el cumplir la ley, ¿cierto? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas personas de la iglesia confunden la misericordia, ¿cierto? Confunden la misericordia, tienen cielo para todos, no tienen infierno para nadie, tienen amor para todos, pero no tienen justicia para nadie. Entonces están reflejando, sí, los atributos de Dios lo están reflejando, pero de manera distorsionada. Se están distorsionando los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que debemos entender, que los atributos de Dios son para la vida personal y para legislar también, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero legislar conforme a lo que el corazón de Dios dictamina para la sociedad, debo ir a las Sagradas Escrituras, debo ir a la Biblia. Entonces, y ahí podemos ver que hay un valor aún extraordinario que Dios le está colocando y le sigue sumando a la vida del hombre, ¿cierto? Entonces, es algo que aún ni siquiera nosotros podemos entender como estaba diciendo hace un rato yo, si entendiéramos cuál es el valor que Dios le tiene al hombre, este tipo de mandato para nosotros no sería controversial, porque entenderíamos que si yo causo un daño, tengo que pagar tengo que pagar, que restituir. En este caso, una vida no se restituye, imposible, pero sí tengo que pagar con con algo de mismo valor, y en este caso es mi vida, ¿cierto? Entonces, hay algo que, como dije la semana pasada, que me gustaría profundizar un poquito más hoy, y es en el tema del sacrificio de Jesús. Si nosotros como cristianos, quiero que los que estén escuchando, si están escuchando, quiero que comiencen a hacerse este tipo de preguntas. La pregunta número uno es, ¿yo creo en Dios? Obviamente, si están escuchando esta radio, lo más probable es que sí. La segunda pregunta es, ¿yo creo en el sacrificio de Jesús? Sí, entonces si yo creo en el sacrificio de Jesús, tengo que validar la pena de muerte. Porque Jesús, nosotros estábamos condenados a muerte. Nosotros estábamos condenados a muerte. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Fue a hacer venir a cumplir la ley. Él en ningún momento dijo, no se hagan nada, a partir de hoy están perdonados. No, nosotros teníamos que pagar y Él pagó por nosotros, ¿cierto? Entonces si yo no creo como cristiano, como persona que predica la Biblia, no creo en la pena de muerte, estoy asumiendo que Jesús vino a morir en vano por mí. Porque no fue necesaria hacer esa ley. ¿Por qué vino a morir por mí? No es necesaria, si la pena de muerte no es necesaria. No, yo merecía morir. Y Jesús murió por mí.
la ley se cumplió, ¿cierto? Entonces, también algo que dije el lunes, el- lo que estuvimos hablando el lunes, es que hay muchos cristianos que transgiversan las palabras para poner a Jesús como esta persona que obviamente Jesús, libre de pecado toda su vida, sin ninguna mancha, sin ningún pecado, hijo de Dios, eso yo no lo niego, pero ocupan cosas que él dijo para transgiversar las leyes de hoy en día, ¿cierto? Entonces puse como ejemplo yo lo del tributo al César, puse como ejemplo entonces hay muchas personas que son más emocionales, que dicen qué es lo que haría Jesús en este momento. No, o sea, Jesús dijo cosas, y si queremos saber qué fue lo que dijo, leamos la Biblia, porque Jesús dijo cosas, dejó establecido lo que él piensa. No es un misterio, no es un tabú lo que él pensó. Él dejó establecido su filosofía completa en la Sagrada Escritura. Entonces, si vemos que Dios, que Jesús tuvo una conversación con un condenado a muerte, sí la tuvo, ¿cierto? El hombre que estaba crucificado al lado de él. Y Jesús lo perdonó. O sea, Jesús actuó de manera espiritual hasta dónde llegan los límites como hombres, como hijos de Dios. Pero en cuanto a lo legal, él ya no se metió, él dijo o sea, yo te perdono, juntamente conmigo estarás en el reino de los cielos, pero en ningún momento él le dijo, yo con el poder que tengo te voy a bajar de la cruz y voy a castigar a todos los que te hicieron mal. Eso es irracional e irrisorio, ¿cierto? Pensar que Jesús haría algo como eso. Entonces, muchas personas creen que Jesús es este rompeleyes que vino a ir contra el sistema. Mentira. Jesús lo que vino es hacer cumplir la ley. Entonces, como dije, el sacrificio de Jesús es una muestra clara de redención, ¿cierto? Entonces, nosotros merecíamos morir a causa del pecado, pero Dios da a su Hijo para poder redimir al hombre. Entonces, imagínate el valor que tenemos, que Dios mismo entrega a su Hijo, libre de pecado, a su hijo unigénito. Yo ahora que soy padre, me imagino en la situación y no lo haría, lo digo desde ya, no lo haría. Amo tal a mi hija que no dejo que le hagan nada por nadie. Entonces, porque yo soy un ser humano, yo lo digo, lo confieso. Y, o sea, imagínate el amor que Dios nos tiene, que entregó a su hijo para morir por nosotros, y imagínate lo soberbio que somos nosotros para venir a ignorar esto y venir a decir, no, nosotros castigamos como queramos a las personas, si no la matamos, no importa. Así es, Juan. Y este punto de vista es aún más esencial y creo que no solamente trasciende a, bueno, la pena de muerte, sino como hablábamos ahorita, comprende el todo, en cómo vemos el sacrificio de Jesús y cómo vemos la misericordia de Dios. Y es que justamente una ley sin sanciones son palabras al viento. Y si hablamos de un Dios que es justo, que es perfecto, que es eterno y soberano, no tiene palabras al viento, sino que sus leyes tienen sanciones y esas sanciones son cumplidas. Y lo veíamos en el Antiguo Testamento con aquella señal de lo que iba a venir, que era que siempre un cordero debía morir por los pecados del pueblo, porque la paga del pecado siempre ha sido la muerte, pero asimismo con Jesús, como le venías explicando, la paga del pecado seguía siendo la muerte, y por eso Jesús tuvo que cumplir esa ley por nosotros. Entonces vemos de nuevo cómo esa misericordia de Dios sí se extendía hacia nosotros, pero se extendía de la misma forma, a través del sacrificio, a través del cumplimiento de una pena, ya que nuestro Dios no tiene palabras al viento. Y justamente eso es un principio que yo creo que Dios desea instaurar dentro de las naciones, empezando por cómo la instauró dentro de Israel y cómo él a cada ley que dio no le dejó como, bueno, yo te doy esa instrucción y si no la cumples, pues ay, pobrecito de ti, o que pobrecito de mí, voy a llorar porque no la cumpliste, sino que a él puso una ley y puso una pena por no cumplir esta ley. Y todas ellas eran apuntando a aquella retribución o una restitución por el pago de lo que pasó. Asimismo, con la muerte de un ser humano. Aunque no una muerte de un ser humano no puede ser pagada con dinero o con trabajo, entonces por esto Dios instituyó a Noé en un principio, pero también a todas las personas, la pena de muerte. Y ¿Por qué Dios decía? justamente es una de las razones por las cuales John MacArthur, que es uno de los expertos en el tema,
dice que la pena de muerte es aún válida y es aquella retribución que es un concepto bíblico que va desde el antiguo pacto, pero aún más ahora en el nuevo pacto. Y también continuando, dice John MacArthur, perdón, que otra de las razones, la pena de muerte, es justamente la disuasión. Esa es una traducción que encontré de la palabra en inglés, porque la verdad es que la palabra en inglés aporta mucho más, pero básicamente era que estas penas de muerte Dios les había pensado para que fueran claramente visibles ante el pueblo de Israel. Por lo tanto, el pueblo podía saber cuando alguien había matado a otra persona porque esta persona era encontrada y matada por una de las personas más allegadas a la víctima. Por lo tanto, era una muerte que aquel que quería o tenía venganza en su corazón y quería matar a alguien, pues le advertía y le disuadía de hacerlo. Es una de las causas. Además, John MacArthur también habla de la protección que esto brindaba al pueblo, y esto es algo que aún ahora a nivel estadístico lo vemos como dentro de un país en el cual se aplique la pena de muerte o un estado, que es lo que pasa en algunos estados de Estados Unidos, se protege la vida de las personas. Y por último, John MacArthur habla de aquella purificación, en este caso, la que Dios quería para su pueblo Israel, pero que aún ahora Dios desea para las personas, una purificación de la muerte para traer mucha más vida y mucha más libertad. Y estas son las 4 razones. Exacto. También el tema de la disuasión te avisa, ¿cierto? Te comunica dos cosas, lo que está viendo acá, lo que usted está explicando. Una, te comunica que de manera externa, te gobierna de manera externa, dice no puedo llegar y hacer lo que yo quiera porque voy a pagar las consecuencias, van a haber consecuencias que yo voy a pagar. Y te comunica de una manera interna. Lo que te tiene que comunicar es el valor de las personas, insisto. O sea, si alguien es capaz de matarme porque yo maté a alguien más, eso tiene que comunicarme a mí que el valor de esa persona cuesta ante los ojos de un gobierno. Estamos hablando de un gobierno que haga bien el trabajo, que un juez que sea imparcial, un juez que sea completamente justo. Los seres humanos tenemos todo el mismo valor intrínseco, ¿cierto? Yo no estoy hablando de valor material, de valor en dignidad, en derechos a vivir. Entonces cuando una persona es disuadida, está siendo comunicada de dos maneras, de manera externa y de manera interna, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eh, ¿Cuáles son las consecuencias de no seguir esto, ¿cierto? De no obedecer esta ley. ¿Cuáles son las consecuencias? Y la estamos viviendo ahora. Los buenos viven escondidos y los malos hacen lo que quieran. ¿Por qué? Porque que, saben que digamos, en el caso de Chile, alguien puede asesinar y son 5 años presos. 5 años presos. 5, de 5 a 15, por ahí, entre medio como ese rango. Son 5 años que a través de nuestros impuestos le vamos a estar pagando a una persona de manera, o sea, es plata que se va a perder. En el caso de Chile, un preso cuesta mensualmente, en peso chileno cuesta 720.000 pesos, en peso colombiano son casi 3 millones de pesos. O sea, con esa plata se podría hacer un montón de cosas mucho más eficientes, pero se está yendo al caño por mantener gente esta. Y la gente comete sus crímenes, y yo mismo he visto videos de personas que son sentenciadas 15 años, 20 años presos, y se van con así una sonrisa en la cara porque saben que adentro les van a tener de todo, ¿cierto? Entonces también digamos, es una crítica, digamos, de cómo está funcionando el sistema de cárceles, cómo funciona la justicia en estos momentos, que por una errada manera de entender la misericordia del gobierno, están completamente haciendo que el mal se apropie de las naciones y que la gente mala haga lo que quiera de manera impune, sin recibir ni un castigo. Y aparte, en los que tratamos de defender a nuestra familia en un caso de recibimos castigo, porque así de distorsionado está el tema. Entonces,
obedeciendo a este tipo de leyes, podemos ver que Dios protege la vida del hombre, ¿cierto? Dios la protege, eh, y es para que nosotros, a través de este tipo de leyes, entendamos cuán importantes somos nosotros ante los ojos de Dios. Y además está el hecho de que cuando no se castiga a aquel malhechor, a aquel asesino, pues se castiga a toda la población, que es justo lo que se estaba hablando ahorita. No solamente se castiga con el tener que mantenerle en prisión durante 25 años, sino que también se castiga con el hecho de que hay un asesino que va a salir dentro de unos años, hay un violador que va a salir dentro de unos años y va a salir aún con más odio y más represión en su mente, porque eso es lo que pasa en las cárceles. Claro. Entonces, sí, es eso, es como realmente cuando hablamos de la pena de muerte, hablamos de que estamos defendiendo la vida, y no hablamos de la vida del malhechor, sino que hablamos de la vida de muchas otras personas y toda una cadena de personas que pueden sobrevivir cuando se castiga al malhechor y aún con la disuasión. También estamos viendo como el hecho de que aún los cristianos se entiende mal la misericordia, pero también se entiende y se cree que la pena de muerte se quedó para el gobierno, pero se quedó en el Antiguo Testamento y es algo muy común de creer. Sin embargo, ya hablamos un poco del sacrificio de Jesús, pero también cuando vemos en la historia de los Hechos, se encuentra un pasaje que está en Hechos 25:11, en donde está Pablo ante el concilio, y lo que él dice es: si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir, pero si ninguna de esas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Aquí estaba Pablo apelando al César, apelando al gobierno de ese momento, y él incluso como que estaba poniendo en claro que se sometía a la ley, de que si alguien comete un mal que merece pena de muerte, ese alguien, así sea él mismo el que lo está escribiendo, debía morir. Entonces esto habla mucho como tanto Pablo como también Santiago, recuerdo un versículo en el que habla de la lengua y de cómo el poder de la lengua podía herir a alguien que fue hecho a imagen de Dios. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento no se olvida de que el hombre es hecho imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto se debe poner una pena de muerte a aquel que atenta contra esa imagen de Dios, sino que se valida una y otra vez. Y de nuevo está el por qué Jesús se sacrificó por un humano, sino es porque esos humanos son también imagen y semejanza de Dios. Eso Claro. habla mucho del valor de la vida para Dios. También debemos tomar... disculpa, Michelle, adelante, continúa. Sí, bueno, también iba a continuar con Romanos, donde, pues de nuevo, en Romanos, en el Nuevo Testamento, se habla mucho de cuál es nuestra responsabilidad o cómo nosotros debemos actuar con misericordia, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero es interesante que cuando se habla de esto, se habla uno a los cristianos de forma individual, y lo que se habla es en Romanos 12:19, donde dice: nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y algunos toman ese versículo para hablar de que entonces, si la venganza es de Dios, Dios se encargará de, no sé, mandar un rayo para que la persona que mató a alguien muera, o Dios se encargará de ahogar a cualquier persona que haya violado a alguien. Pero después Pablo continúa esta carta, que recordemos que al principio era una carta, no eran capítulos separados, y dice: todas personas a autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que las hay, por Dios han sido constituidas. Así que aquel Dios que es dueño de la venganza es también el Dios que instituyó autoridades como la autoridad del gobierno civil, que no en vano lleva la espada. Ahora sí, continúa con lo que ibas a decir. No, es algo que yo creo que debía haber dicho desde el principio, en el momento que estaba hablando de Génesis 9,
que es, porque hasta el momento yo se me imagina que todavía debe haber alguna persona que nos está oyendo, o alguna persona que nos escucha a futuro, y no coincida con nosotros porque hoy en día está acostumbrado a ver al gobierno como algo que no es, ¿cierto? Hoy día estamos acostumbrados a ver a ese gobierno, ya estamos acostumbrados, ya lo aceptamos, y el gobierno benefactor, el gobierno que da subsidios, da educación, da tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces no le cabe en cabeza cómo es que el Dios y le instauró esto al gobierno, ¿sí? Entonces me gustaría ir al principio, sé que esto ya lo he dicho antes, pero para las personas que a lo mejor, si partemos desde la idea bíblica de cuál es la función del gobierno civil, se nos va a hacer mucho más fácil. ¿Y cuál es esta? ¿Cierto? Volvamos a lo que estaba diciendo al principio, Génesis 9. Nosotros somos los que nos bajamos del arca. Nos bajamos del arca, nos miramos todos a nosotros, somos un grupito, y Dios nos dice, a partir el que derrame sangre, su sangre va a ser derramada porque imagen de Dios es el hombre. O sea, Dios le dijo a cada uno, tú tienes derecho a matar. Si te matan, o sea, si te quieren hacer daño, tú tienes derecho a defender tu vida. Listo, quedamos todos así, mirándonos. Eso es lo que, en ese proceso, lo que John Locke llamó el estado de la naturaleza, ¿cierto? Que todos nosotros bajo la ley de Dios nos guiábamos, pero sin en el momento, sin concederle esa autoridad al gobierno en sí. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros veamos el origen del gobierno a partir de este versículo? Porque es aquí en donde Dios nos da el permiso de ocupar la violencia, y es a partir de ese permiso que nosotros, como sociedad, obviamente después, al irse multiplicando la gente, a la sociedad, al ir expandiéndose, todo ese tipo de cosas, se decidieron hacer el contrato social, que tanto los filósofos políticos del siglo XVII hablaban, como Thomas Hobbes, como John Locke, como Voltaire, como Rousseau, Charles de Montesquieu y todo ello. Entonces todos hablan del contrato social, obviamente cada uno desde un punto de vista, pero John Locke es más bíblico, más que nada en hablar este tema, por eso que yo me afirmo harto de él. Y fue en ese momento en donde nosotros optamos voluntariamente por entregarle ese poder a la sociedad, ¿cierto? Al grupo. Entonces, ese es el origen del gobierno. El gobierno solamente tiene una función que es ocupar la violencia para proteger la vida y los derechos de las personas. Y si yo te hablo de derecho, te hablo de vida, libertad y propiedad privada. Nada más. Ni derecho a educarme, ni derecho a comerme, nada más. Entonces, es importante que nosotros leamos Romanos 13 a partir, tomando en cuenta que el gobierno civil solamente cumple esa función, ¿cierto? Y Pablo lo reitera en Romanos 13, diciendo lo que ya he dicho otros días, el magistrado no en vano lleva la espada, él en ningún momento dice no en vano lleva el pan, en ningún momento en vano lleva el cuaderno para educar al niño, no, si tienes hambre no temas porque no en vano el gobierno te da comida, no. Si haces el bien, no temas, pero si estás pensando en hacer el mal, teme, porque no en vano el magistrado lleva la espada. Entonces nosotros debemos partir desde ese punto de vista, si entendemos que el gobierno solamente es para cumplir esa función de castigar al malo y proteger los derechos de las personas, los derechos fundamentales de las personas, se nos va a hacer mucho más fácil entender esto de la pena capital, de los castigos que tienen que ser, de la forma de pagar como de la forma de pagar como un ladrón debe pagar en la sociedad, porque hoy en día el ladrón no paga, el que paga somos nosotros a través de los impuestos, y no recibe plata el robado, la víctima, sino recibe plata el mismo Estado, el mismo gobierno. Entonces, la manera en la que el ladrón debe pagar a la víctima es dándole 5 veces más de lo que le robó. ¿Por qué? Por ejemplo, tomemos en cuenta una persona, una mujer que trabaje en su casa haciendo costura, con su maquinita de costura, y llega un ladrón y le roba esa máquina. No solamente le está robando el precio en máquina, sino le está robando el tiempo que gastó, le está robando el tiempo que va a gastar ahorrando para poder comprarse otra máquina, le está robando toda la producción que perdió, el tiempo que no tuvo esa máquina, le está robando un montón de cosas más que el equivalente al precio es 5 veces más. Entonces, la manera bíblica de combatir el crimen, la manera bíblica de combatir el mal, es de una manera eficiente. O sea, si nos damos cuenta, Dios es perfecto, Dios Él es todo omnisciente, él lo sabe todo. O sea, y la manera en la que nosotros debemos combatir el crimen es como Él la especula en la Biblia.
Entonces es importante que nosotros partamos a través de esa primicia, de idea de gobierno bíblico, ¿cierto? Entonces si usted aún sigue en su corazón diciendo, no, 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 que hoy día el gobierno puede hacer más cosas, arrepiéntase. No, le animo a que tratemos de instaurar el gobierno bíblico, porque hoy en día yo quiero a Dios para que sea mi abogado y me defienda de todos los males, quiero que Dios sea mi socio y invierta conmigo en mis negocios para que me vaya bien, pero a la hora de que Dios sea mi rey y me gobierne como Él quiera, no, 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 déjalo ahí nomás. Ahí yo no lo quiero, porque para eso está el gobierno, ¿cierto? Para eso están los pacientes, para eso está... Entonces debemos entender que todo lo que Dios, todo lo que nos rodea en la esfera de la sociedad viene de Dios. Y quería terminar con eso. Vale, aunque aún no se ha terminado, tenemos aún 10 minutos. Ah, Pero bueno. sí, y es muy interesante también lo que hablas de cómo sí, en Génesis 9 se instituye de forma provisional a las pequeñas o la pequeña comunidad o grupo social que había en el momento, que no era otra sino la familia de Noé, no había nadie más. Entonces es interesante cómo luego pasamos a aquel contrato social del que habla Locke, en el cual le cedemos al gobierno solamente esa responsabilidad y solamente este poder. Y estaba buscando la definición que John Locke le da al poder del Estado y lamentablemente no la encontré, pero el punto es que tanto John Locke como incluso la Biblia habla de que aquel poder del Estado no es otro sino que instituir leyes que garanticen aquellos derechos que Dios ya dio y poner pena de muerte para esas leyes. No va nada más allá, no va en dar más derechos, no va en proveer todos los alimentos, no va en proveer toda la felicidad, sino simplemente poner leyes y hacerlas cumplir. Y es por eso que es tan importante que esta institución funcione bien y cumpla su función. Y es para proteger unos derechos fundamentales que es directamente la vida. Ahora, también si pasamos al por qué esto debería interesarnos o por qué va a dar pena de muerte si 5 o 4 personas que tengan este conocimiento no van a cambiar una sociedad para instituir de una vez la pena de muerte. No es como que mañana se vaya a instituir la pena de muerte para todos aquellos que la merezcan, pero sí podemos hablar de cuál es este valor de la vida y también podemos recordar que la vida es tan importante que Dios mismo instituyó que Jesús debía morir por la vida de nosotros. Entonces, sí, es interesante también ver cómo esto es algo que afecta no solamente una parte, sino toda nuestra cosmovisión. Si creemos que Dios creó al hombre imagen y semejanza de él mismo, pues debemos creer también que cuando estamos manejando y vemos a una persona que está cruzando la calle, pues se debe parar porque esa persona también fue creada a imagen y semejanza de Dios. Lo vemos en cómo nuestro propio cuerpo, debemos alimentarnos, debemos hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque también somos la imagen y semejanza de Dios. Entonces, sí, poder ver cómo esto afecta mucho más allá de algo gubernamental. Exacto. También, disculpe, adelante. Sí. No, tranquilo, sigue y ya No, después pongo claro, yo ya no hablo más, para ya hablo mucho, pero para concluir, todo lo que Dios hace por nosotros es por amor, ¿cierto? Hoy en día sacamos algo que yo creo que a la gente lo chocó mucho, que es a través de una ley de pena de muerte. ¿Es por qué? Por amor, porque Dios nos ama. ¿Cómo? ¿Dios nos ama y nos quiere matar? No, o sea, Dios nos ama y nos quiere proteger. Nos quiere proteger del corazón pecaminoso del hombre. Hay algo que tenemos que tener claro, que el hombre, es pecador, el hombre es caído. Entonces, hace falta la ley que Él nos dio por su inmenso amor y posteriormente sacrificio de su Hijo para poder redimirnos, para poder seguir, digamos, en este mundo cumpliendo su voluntad. Es por amor. Entonces, Dios nos quiere plenos, Dios nos quiere prósperos, Dios nos quiere, no estoy hablando como los de la prosperidad, Dios nos quiere próspero en el sentido de que Dios nos quiere nos quiere estar viviendo en este mundo dominándolo, gobernándolo de buena manera, ¿cierto? Dios nos quiere próspero, Dios nos quiere sano, como decía Michelle.
cuidar nuestro cuerpo porque es nuestro templo. Dios nos quiere plenos, nos quiere completamente plenos. Entonces, para eso es necesario seguir la ley de Dios, porque Dios es amor, Dios nos ama. O sea, no hay otra causa que nos tenga que convencer, como que no, si hago esto, Dios me va a dar riqueza, me va a dar... No, 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 no. Dios me ama, Dios me quiere pleno, Dios quiere que yo cumpla su mandato principal, mandato cultural, que es fructificar y multiplicarme en esta tierra de manera sana, de manera natural, completamente, y a través ¿y para qué? Para que reflejemos el poder de Dios sobre esta tierra. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios en esta tierra y debemos aplicar los atributos que Dios tiene para este mundo. Obviamente que son recursos, que tenemos recursos para vivir eternamente. Ya la ley de la semilla, la gente dice que las cosas se están acabando, mentira. De una manzana salen quizás cuántos árboles más. Y, y los recursos están. Lo que pasa es que nosotros no hemos sido buenos administradores de esta tierra. Entonces, animarles a seguir la ley de Dios para de una vez por todas establecer el reino de los cielos en este mundo. Así es. Y yo creo que también una de las mejores formas de terminar, después de la conclusión, es poder leer el Salmo 119, el que es larguísimo, pero vamos a leer solamente una parte. Y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Y esta era una oración que deberíamos hacer pues cada día en nuestra vida, y es que pues nosotros somos jóvenes y nos preguntamos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para hacer las cosas bien para Dios? Y no hay otra que simplemente dejar que Él nos dé el amor por su palabra, el amor aún por la vida, el amor y como aquel entendimiento que Él tiene de lo que es la vida y de lo que es el gobierno. Y no hay otra forma de hacerlo, sino que simplemente centrando nuestra mente y nuestro corazón en sus mandamientos que son perfectos, y pues también más abajo en el Salmo 119 dice que son como miel a nuestro paladar, y ese entendimiento de que cada una de las palabras que están escritas en la Biblia, cada uno de los mandatos, cada una también de las bendiciones, de las profecías, todas ellas fueron destinadas a que Dios nos mostrara cuán grande es su amor a través de la pena de muerte también, pero también a través de lo que Él nos dice, y es que somos creados a imagen y semejanza. Entonces, bueno, ese era el tema de hoy. De verdad, muchas gracias, Juan, por enriquecer tanto el tema, por estar presente, y es una bendición para ese programa. No, gracias a ustedes de verdad por permitirme estar acá y aprender. Yo aprendo mucho aquí en este programa y también es una bendición a seguir dándole hasta donde se pueda. Así es. Bueno, entonces muchas gracias también a los que nos acompañaron y a los que también verán esto en diferido. Mi nombre es Michelle, con mucho gusto estamos acá siguiendo con las enseñanzas y les decimos bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.